Muy feliz noche, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente en un programa más de Escrito Está, a través de Nuevo Tiempo Honduras. Es un placer, es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios junto al pastor Robert Costa. Vamos a tener una palabra de oración ahí donde se encuentra. Le pido que por favor pueda cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y que nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor Jesús, que estás en los cielos, estamos contentos, agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder conectarnos contigo. Te pido que por favor nos puedas bendecir, que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón para entender lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta mañana, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Ahora que hemos orado a Dios, vamos a tener un canto muy bonito y sobre todo un canto especial. ¿Por qué? Este canto siempre nos recuerda de que a pesar de todo lo que pasa en este mundo tan malo, Dios siempre tiene lluvias de gracia para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado promesa. Himno número 193. Dios nos ha dado promesa. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Qué hermoso este himno que acabamos de entonar hacia la presencia de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar de algo interesante. Vamos a hablar acerca de las tormentas. Y el título para el día de hoy es Se pronostican tormentas. Cuando viene el invierno, nos damos cuenta por las nubes grises, nos damos cuenta por las lluvias. Cuando viene el verano, nos damos cuenta por el sol radiante.
por el calor que muchas veces hace. Pero se aproximan tormentas en nuestra vida y te das cuenta de lo que estás haciendo con ella. Te estás preparando para esas tormentas que vienen y que seguramente a todos nos va a tocar vivir. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 6 al 9. Mateo 15, 6 al 9, un versículo o una serie de versículos que nos habla algo interesante. Dice así: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Sin duda alguna, Dios se muestra, o Jesús se muestra como una persona rígida, una persona dura en estos versículos. Pero era algo necesario para las personas de ese entonces, ya que no estaban preparándose para la tormenta que venía. ¿Y tú, te estás preparando? Vamos a ir con el pastor Robert Costa para que él pueda ampliarnos más y darnos una mejor perspectiva acerca de este tema. Pastor, vamos con usted. Cuando se anuncia la llegada de un huracán, puedes cerrar las ventanas o correr al sótano si se trata de un tornado. Si hay amenazas de inundación, puedes buscar un terreno más alto. Hasta un volcán puede darte tiempo para huir. Pero cuando la tierra comienza a temblar, no tienes ni 15 minutos de alerta previa. Llegado el momento, ya se han tomado todas las medidas ante la eventualidad o no. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Japón es un país de terremotos. Son conscientes de ello. Todos los edificios se construyen pensando en los terremotos. En la ciudad de Niigata se construyeron 3 bloques de edificios de apartamentos de forma que resistieran las vibraciones sísmicas. Pero un terremoto en 1964 sucedió algo extraño. Esos edificios sobrevivieron al violento ataque de las tremendas energías que se liberaron. Resistieron las sacudidas, pero luego comenzaron a hundirse en el suelo inclinándose hacia atrás, mientras la tierra debajo de ellos se licuaba y disolvía. Y algunos edificios se inclinaron casi 80 grados. Y se ha informado que algunos residentes de los pisos superiores pudieron salir caminando de sus apartamentos a la calle. Evidentemente es muy importante no solo cómo se construye, sino sobre qué terreno se construye, ¿verdad? Los sacudones de un terremoto sobre arenisca son 2 veces más fuertes que sobre roca sólida. En la arena, las sacudidas pueden ser hasta 4 veces más fuertes que sobre la roca. Y en los terrenos rellenados artificialmente puede llegar a 11 veces mayor. Y si alguien es tan insensato como para construir sobre un pantano, los movimientos del suelo pueden ser 12 veces mayores que si los cimientos estuvieran sobre la roca. ¿Alguna vez pusiste arena en un frasco? Da la impresión de que ocupa el menor espacio posible. Pero si sacudes el frasco, la arena se acomoda y se compacta. Lo mismo sucede durante un terremoto. Pero si además de ser arenoso el terreno está anegado, mucho cuidado, porque las vibraciones del terremoto pueden hacer que el suelo saturado de agua emerja a la superficie y se convierta en una masa arenosa en movimiento. El proceso se denomina licuefacción. Eso es lo que ocurrió en Niigata. Y es lo que provocaron los espectaculares movimientos que alcanzaron a muchas cuadras en el terremoto de Anchorage, en Alaska, también en 1964. Jesús sabía mucho sobre construcción. No olvides que era carpintero. Estoy seguro de que también conocía sobre terremotos, porque Él creó este planeta, y sabía mucho sobre la naturaleza humana, porque Él creó a la humanidad. Y pasaba buena parte de su tiempo enseñándole a la gente. Y conocía la tendencia humana a coincidir con el orador, menear la cabeza en señal de aprobación, pronunciar un fuerte amén o incluso aplaudir, y luego irse a la casa y no actuar en consecuencia.
Por eso un día dijo una breve parábola acerca de 2 casas y 2 hombres. Vamos a la palabra. Esto es lo que dijo y está registrado al final del Sermón del Monte, que no es otra cosa sino la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Prudente o insensato, sabio o necio, razonable o irracional. No sirve de nada escuchar si no se pasa luego a la acción. Nadie siembra su campo con solo pensarlo. Pero Jesús no les contó esa historia para entretenerlos. La narró al final de su Sermón del Monte. Y aquel día entre la multitud había personas que necesitaban escucharla. Estaban los dirigentes religiosos de su tiempo. Habían sido designados como custodios de la ley de Dios. Nadie conocía la ley mejor que ellos, pero no la guardaban. Y Jesús los miró fijamente y les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Sus palabras hicieron impacto. Esos hombres sabían a qué se refería. Y nosotros decimos, muy bien dicho, se lo merecían. Se lo dijo directamente. Es que esos hombres conocían la ley, pero la habían ocultado bajo sus propias leyes humanas, sus propias tradiciones. Tradiciones con las cuales Dios no tenía nada que ver. La ley de Dios había sido sepultada debajo de todas ellas. Y me recuerda los expertos en el área de la bahía de San Francisco que impulsaron la construcción de altos edificios sobre los terrenos pantanosos de la bahía. Dijeron que los ingenieros no contaban solo con el lodo, sino que podían echar pilotes en el lodo que se apoyasen en la roca más abajo. Pero los críticos decían que lograrlo sería una hazaña adicional. Y los pilotes vibrarían con el lodo y el lodo de roca vibraría en una proporción diferente. Los pilotes estarían sometidos a 2 tipos de vibraciones y podrían partirse en el punto de mayor tensión, en la conjunción del lodo y la roca. Muy parecido a aquellos fariseos hipócritas, ¿verdad? Profesaban edificar sobre el lecho de rocas de la ley de Dios, pero la habían cubierto con el lodo de sus propias tradiciones. Habían quitado la ley de Dios de la vista del pueblo, los habían privado de su belleza y atractivo. Vibraban en armonía con el lodo, no con la ley de Dios, porque no era posible servir a ambos. Y Jesús les dijo lo que está registrado en Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, tú puedes decir, me alegro que los haya reprendido de esa manera. Pero espera un momento. Jesús estaba dirigiéndose también a otras personas, a las personas de nuestros días. Pues tú dirás, pues con toda seguridad no se estaba dirigiendo a mí o a ti. ¿O será que sí? ¿Tú y yo hacemos siempre las cosas que Él nos ordena? ¿O solo escuchamos? ¿Guardamos todos los mandamientos de Dios o solo algunos, los que más nos convienen? Mira lo que dice el apóstol Santiago en cuanto a esto. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es posible que en la actualidad haya prácticas cristianas ampliamente observadas y honradas que no se fundamenten en la ley de Dios sino en las tradiciones de los hombres. ¿Es posible que algunos de nosotros estemos observando un mandamiento humano en lugar del mandamiento de Dios? Bueno, les voy a contar una historia
que puede sonar increíble. Cierta vez leí acerca de un joven zar de Rusia que hace muchos años se encontraba caminando por los jardines reales cuando advirtió que en un terreno contiguo estaba apostado un guardia del palacio con toda su pompa y ceremonia. El joven zar buscó en los registros y descubrió que mucho tiempo atrás la gran Caterina había patrocinado la plantación de jardines con rosas exóticas. Y en el lugar donde estaba el guardia había crecido otrora un hermoso rosal. Y Caterina permitía que los campesinos entraran a ver las rosas, pero dio la orden de colocar un guardia, allí una garita y apostar un guardia para cuidar una planta en particular. Pasaron las décadas y la orden nunca había sido anulada. Los jardines y los rosales hacía tiempo, mucho tiempo que habían desaparecido. Pero continuaban estando allí la garita y el guardia junto a una parcela de malezas. ¿Es posible que algunos de nosotros estemos montando guardia junto a cosas que no son sagradas, sino que tienen su origen en las tradiciones de los hombres? Bien, el apóstol Santiago también tiene algo para decirnos sobre este asunto de escuchar solamente y no hacer, dice Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Yo pregunto, ¿era Santiago legalista cuando hablaba de guardar la ley? No, ni por un instante. Él no dijo que la ley nos podría salvar, no. No dijo que podemos obtener nuestra salvación al guardarla. No dijo que nos lavemos la cara con el espejo. Nos miramos en el espejo, en la ley, para ver qué clase de personas somos, cuál es nuestra condición según las normas de Dios. Vemos nuestra necesidad. Entonces vamos a Cristo para que nos limpie. Amigo, amiga, así es de simple. Como tú sabes, el apóstol Juan habló mucho acerca del amor. Pero él fue más directo que Santiago cuando dijo lo que registra en 1 San Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Así es, más claro imposible, amigo y amiga. Cuando Jesús contó aquella historia de la construcción sobre la arena, estaba pensando en los fariseos. Pero también tenía presente todas las excusas que los hombres y las mujeres pondrían a lo largo de los siglos hasta el fin del tiempo, para no hacer lo que Él les pide que hagan. Estaba pensando en los que dirían legalismo cada vez que se mencionan sus mandamientos. También dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Estaba pensando también en los que habrían de decir, todo lo que hay que hacer es amar. Y resulta que cierto día un abogado se acercó a Jesús y le dijo, allí está registrado, vamos a leer San Mateo capítulo 22, versículos 36 en adelante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo pregunto, ¿estaba suplantando los 10 mandamientos con estos dos? No. Tan solo estaba resumiéndolos, igual que el apóstol Pablo cuando dijo el cumplimiento de la ley es el amor. Dime algo. ¿Sería posible amar a Dios y adorar a otros dioses o imágenes? Me respondes que no. Si amas a Dios, ¿usarás el nombre para hacer juramentos? ¿O dejarás de asistir a una cita con Él? Si una joven tiene una cita con un muchacho, pero él no se presenta al encuentro, ¿cuánto tiempo podrá durar esa amistad o noviazgo? ¿Te imaginas? ¿Sería posible amar al vecino, pero decir mentiras sobre él, o robarlo o matarlo? ¿Entiendes mi posición? Amigo y amiga, los 10 mandamientos solo muestran cómo debe actuar el amor. Y cuando Jesús narró esa historia, estaba pensando en los que dirían que
no hay que guardar la ley porque el apóstol Pablo dijo que los cristianos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, Pablo dijo lo que está en Romanos capítulo 6, versículo 14, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero es evidente que Pablo no quería decir que como hemos experimentado la gracia de Dios, como Dios nos ha perdonado, estemos en libertad para quebrantar la ley. Porque escucha lo que dice el versículo siguiente. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sería eso una situación extraña? Los que no son cristianos tienen que guardar la ley. Pero los cristianos ya no necesitan hacerlo. Piénsalo. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Qué clase de gobierno tendría Dios si todo un segmento de sus súbditos fueran liberados de la obligación de obedecer? O que algunos guarden la ley de tránsito y otros no. Sería un caos. Todo el universo estaría en caos. El universo entero estaría edificando sobre la arena. El universo entero se caería. Cuando contó esta historia, Jesús tenía en mente a los que tratarían de sustituir la obediencia a sus mandamientos con intensa actividad o la realización de milagros en su nombre. Y justo antes de contar la historia de la construcción sobre la arena y llevando el hilo hacia ella, dijo lo que registra San Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando hablaba de construir sobre la arena, Jesús estaba pensando en los que dirían, Jesús murió en la cruz por mí, sabe que no puedo guardar la ley, sabe que pierdo el control y que tengo malos pensamientos. Pero he acudido al altar, he sido salvo, Jesús es mi Salvador. Y por supuesto, sería muy lindo si por gratitud pudiese guardar sus mandamientos lo mejor que pueda. Pero Dios sabe que no puedo hacer mucho al respecto. Por eso, gracias a Dios, porque Jesús pagó todo, así dicen algunos. Yo pregunto, hermanos, ¿es así el Evangelio? Bien, ese puede ser un Evangelio, que Pablo lo llamó el otro Evangelio. Y como todos los engaños, contiene algo de verdad. Es cierto que no podemos guardar los mandamientos con nuestras propias fuerzas. Tú puedes estar diciendo, ¿esto no nos libera de la obligación de guardarlos? ¿No sería injusto que Dios nos pidiera que guardásemos la ley si Él sabe que no podemos hacerlo? No, no sería para nada injusto, porque Él nos proporciona el poder. En otras palabras, Jesús no solo nos dijo cómo no deberíamos construir, sino que también nos indicó cómo teníamos que hacerlo. Creo que en este momento te estarás dando cuenta de la belleza de su plan, ¿verdad? En los días del rey Salomón sucedió algo muy interesante durante la construcción de su magnífico templo. No sé si sabías que las inmensas piedras de sus paredes y sus cimientos fueron talladas en la misma cantera. Una obra de ingeniería increíble. Pero cuando llegaron al lugar de la construcción, no se usó ninguna herramienta en ellas. Lo único que debían hacer los obreros era colocarlas en el lugar exacto. Se había preparado una piedra de tamaño inusual y de forma peculiar para colocar en los cimientos. Pero cuando llegaron al sitio, los constructores no encontraron su lugar y se negaron a aceptarla. Y durante largo tiempo la piedra rechazada estuvo obstruyendo el camino. Era una molestia para los constructores. Pero cuando estaban listos para edificar la esquina, estuvieron buscando durante mucho tiempo una piedra lo suficientemente grande y fuerte con la forma adecuada para llenar ese espacio en particular y soportar el peso tremendo que se pondría sobre ella. Si no elegían bien, pondrían en riesgo la seguridad de todo el edificio. Tenían que encontrar una piedra que resistiera a los embates del sol, de las heladas y del viento. Ya habían probado varias piedras, pero bajo la tremenda presión del peso se habían desmenuzado. Algunas no podrían resistir los cambios atmosféricos repentinos. Finalmente se acordaron de la piedra rechazada que los había estado molestando. Ya había estado expuesta al aire, el sol y la tormenta sin haber sufrido ninguna fisura. Había pasado por todas las pruebas menos una. ¿Podría soportar la fuerte presión? Sí, lo pudo.
decidieron aceptarla. Y cuando la llevaron hasta el lugar, coincidió en forma perfecta. Cierta vez Jesús dijo algo que está en San Mateo capítulo 21, 42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Obviamente, habla de sí mismo. Cristo es el único terreno seguro sobre el cual podemos edificar. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquier otro fundamento será barrido en la tormenta. Pero déjame decirte algo. Si Cristo es la roca, el único fundamento sobre el que podemos construir con seguridad, si construir sobre Él es construir sobre la roca sólida, ¿qué hay de la persona que construye sobre sí misma, que trata de hacerlo por sus medios, que trata de guardar los mandamientos con sus propias fuerzas? ¿No está esta persona construyendo sobre la arena? Sí. Construir sobre el yo es construir sobre la arena. Y construir sobre el yo, depender de nuestros propios esfuerzos, tratar de obtener la salvación por nuestras obras, eso es legalismo. Pero presta atención. Lo opuesto al legalismo, la forma de salir del legalismo, no es el quebrantamiento de la ley. Lo opuesto al legalismo es guardar los mandamientos, pero haciéndolo por el poder de Dios y no en el nuestro. Es permitir que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Querido amigo y amiga, se está preparando una tormenta. Pronto caerá sobre nuestras cabezas. Todas nuestras construcciones serán puestas a prueba. ¿Quedará en pie la tuya? ¿No sería una necedad o insensatez hablar de Jesús como la roca, alabarlo, presentarlo a otras personas, hablar de la seguridad que Él nos da y no construir sobre el único fundamento que puede resistir? Miles de personas cometen ese error, pero no tienes por qué estar entre ellos. La tormenta está a punto de desatarse, y cuando lo haga, tendrá una furia implacable. Será demasiado tarde para tomar algún recaudo. Pero gracias a Dios, todavía no es demasiado tarde. Nuestro Señor está esperando, mientras las nubes de la tormenta se acumulan detrás de Él, esperando que tú asumas el compromiso. Está esperando que tomes la decisión que solo tú puedes tomar. Nadie puede hacerlo por ti. Ahora mismo pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar fuera toda voz que no sea la suya? ¿Estás dispuesto a quitar toda imagen de tu mente que no sea el Calvario? Aquellas manos poderosas que fueron heridas por ti son las manos que te sostendrán mientras dure la tormenta, si tú se lo permites. ¿Hay un momento mejor que este ahora mismo para tomar la decisión de prepararte para lo que se aproxima? Oremos. Querido Dios, ayúdanos a tomar la única decisión sana, sensible, segura, que todo hombre puede hacer, la de prepararnos para la tormenta. En este momento decidimos construir sobre la roca, no construir sobre nosotros mismos, sino sobre ti. Estamos tan agradecidos por la seguridad que nos das. Ayúdanos para que nunca construyamos sobre otra cosa que la sangre preciosa de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Dice la palabra de Dios: todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, es un tema muy práctico, ¿verdad? ¿Conocemos acaso alguna cosa más difícil de dominar que la lengua? ¿Cuántas veces nos traiciona?
cuando decimos lo que deberíamos callar o cuando pronunciamos la palabra que ofende y lastima. Aunque en términos generales esto es cierto, debemos reconocer que a menudo también solemos pronunciar palabras edificantes, veraces, acompañadas de buenos sentimientos. Pero ¿por qué será que muchísimas otras veces se nos escapa la palabra indebida y maliciosa? Y su efecto es inevitable. Además de dañar al prójimo, nos creamos una multitud de problemas y arruinamos nuestra paz interior. Observemos con cuánta frecuencia se utilizan la crítica, la calumnia, la burla, la detracción, el infundio y el engaño. Son todas formas cobardes de incurrir en maledicencia, cuando se requiere perjudicar al prójimo, cuando se busca encubrir los defectos propios o cuando no se sabe de qué otra cosa hablar. Pero esta necia manera de concentrar el pensamiento en la basura de la vida, ¿a quién beneficia? Porque quien se vuelve muy hábil para detectar y comentar los defectos ajenos o confesar los pecados ajenos, diríamos, inconscientemente termina contagiándose con ellos. ¿Y cuál traicionero boomerang? El juicio emitido contra el hermano regresa y se vuelca contra el emisor. Con cuánta razón Jesucristo aconseja, dice, no juzguéis para no ser juzgados. Y luego dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Y por su parte, San Pablo escribió, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tal vez dentro de algunas horas alguien nos provoque y nuestra lengua pueda descontrolarse, ¿verdad? O quizás alguien nos comete algún detalle negativo sobre la vida de un conocido. O tal vez vamos por la ruta, ¿verdad? Y allí el ánimo se caldea porque alguien cometió una imprudencia en la ruta. ¿Qué hacemos en tal caso? ¿Perderemos tiempo en criticar y señalar las faltas de ese pobre prójimo? ¿O más bien nos mostraremos considerados y comprensivos hacia él? Cada día nos presenta un nuevo desafío para controlar nuestra lengua. Pero para ello es menester dominar previamente nuestro pensamiento. Porque antes de poner la lengua en movimiento debemos poner el cerebro en funcionamiento, ¿verdad? Porque si tenemos buenos sentimientos y actitudes respetuosas en el corazón, en nuestra mente, pues nuestras palabras irán hacia esa misma dirección. Y para poseer un corazón semejante, de calidad, con semejante calidez, de calidez humana y de amor por Dios y los demás, se requiere mucho valor, muchísimo valor. Porque habrá que rechazar toda mezquindad, toda posible tendencia a espaciarse en el mal ajeno. Y a veces esto resulta como nadar contra la corriente. Trabajoso, pero factible cuando hay determinación y se busca con fe la asistencia de Dios. Dios nos ayude a ir contra la corriente de lo que son nuestros impulsos o también nuestra tendencia como humanos a hablar ásperamente o usar nuestra lengua en forma negativa. Dios nos ayude a usarla sabiamente. Dios te bendiga y recuerda, vamos a un viaje. Para eso nos dio su palabra como GPS, para orientarnos, guiarnos. Y Jesús es nuestro guía supremo. Practicar esto es practicar y vivir una mejor manera de vivir. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Habría mucho más para hablar sobre este tema, pero lo veremos en siguientes temas. Dios nos ayuda a construir nuestras vidas e ideales sobre la roca de su palabra y enseñanzas, no sobre las arenas movedizas de este mundo y sus tradiciones. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Agradecemos, Pastor Robert Costa, por esta linda palabra que nos trajo el día de hoy. Y a usted que está en casa, le invitamos a que el próximo domingo, a partir de las 6 de la tarde, pueda conectarse con nosotros a través de Nuevo Tiempo Honduras en su programa Escrito Está. Dios les bendiga y bendiciones. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.